Buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera clase que tenemos de la materia de Introducción al Estudio del Derecho, en donde vamos a ver algunos temas precisamente que se encuentran dentro de su guía o de la antología donde van a obtener los temas y las actividades a realizar durante la materia. Recuerden que únicamente son de 4 semanas y estamos por terminar la primera. Posteriormente a ellos vamos a tener lo que es la zona de dudas y preguntas para pasar al cierre. En este punto, todo estudiante debe conocer las diferencias entre derecho escrito, legislado y consuetudinario, así como comprender lo que son las acepciones del derecho. Para no confundirlas con las ramas del derecho, es importante señalar que en esta materia se estudian las formas de creación del derecho, situación que reanudará y redundará en el futuro del estudiante para profundizar en aspectos como la técnica parlamentaria y técnica jurisprudencial. Toda sociedad debe de tomar en consideración el concepto de Estado y sus elementos, así como establecer la clara diferencia entre poder soberano, público y gobierno, y que aquellas sociedades que no tengan relación con el derecho sufrirán de una anarquía, de ahí la importancia de la relación entre Estado y derecho, en el cual estos puntos, pues bueno, van a ser de los primeros que van a realizar en los productos, donde precisamente deben de poder identificar si existieron algunas sociedades en las cuales no estaban regidas por el derecho. ¿Qué corrientes filosóficas son las que se mantuvieron en su momento, que precisamente renegaban de estos puntos para poder llevar a cabo su convivencia, la cual, pues en definitiva, no fue muy sana que digamos. En este sentido, pues vamos a entender como ser humano que tiene diversas acepciones, en donde una de ellas, Aristóteles expresa que el hombre es un animal meramente racional. Atento a lo anterior, el ser humano debe satisfacer necesidades de índole espiritual e intelectual. El ser humano es un ente social por naturaleza, que en la búsqueda de sobrevivencia ha evolucionado por diversas etapas hasta llegar a modificar el entorno que lo rodea. La modificación de ese entorno lo ha llevado a establecer reglas de convivencia y de trato social que permiten armonizar la interacción entre los miembros que integran esa misma comunidad. En este sentido, pues un claro ejemplo de ello, pues es tanto con los nómadas, como lo llegamos a estudiar en la primaria prácticamente, donde precisamente eran individuales o nada más eran dos personas las que iban de un lado a otro sin encontrar realmente alguna identidad o algún sentido de pertenencia. Entonces, en este sentido, pues se van dando cuenta que necesitan de otras personas para poder llevar a cabo una convivencia y asimismo, pues también poder satisfacer ciertas necesidades, con lo cual viene siendo la base de poder entablar una sociedad. Y por esta vamos a entender que Recancés-Siches expresa que la sociedad es la propia vida humana, por lo tanto, se desprende de la imperiosa necesidad que tiene el hombre de vivir en conjunto, no solo porque así su existencia es menos complicada, sino porque juntos se ayudan e incluso gracias a esa unión existe un progreso, precisamente pues por la diversidad de opiniones que puedan aportar cada uno de ellos a la misma sociedad. Y de esta forma, pues vamos a entablar precisamente como primer punto lo que es una cultura y posteriormente pues ya se empiezan a crear normas para su sana convivencia, lo cual es un antecedente también de lo que es el derecho. La cultura tiene una función de vida, puesto que gracias a ella toda sociedad es capaz de perpetuarse. La cultura es transmitida de generación en generación, porque los descendientes tomarán aquello que les sea de utilidad, desecharán lo añejo, incorporarán las mejoras que sean más adecuadas y una vez terminado dicho proceso, estos transmitirán su cultura a los individuos contemporáneos. Recancés-Siches resume claramente cultura al decir que es lo que los miembros de una determinada sociedad concreta aprenden de sus predecesores y contemporáneos en esa sociedad y lo que le añaden y modifican. En toda sociedad que tiene una cultura vemos la presencia del derecho, ya que es necesario para regular las relaciones entre los humanos, puesto que todo actuar del hombre está encaminado de un interés particular y habrá casos en que los intereses se contraponen unos con los otros y surgen los problemas. Aquí es donde entra el derecho para menguar los conflictos y tratar de que todos consigan sus fines. Precisamente en este punto, pues bueno, uno de los antecedentes más remotos de la creación de alguna norma, inclusive del mismo derecho, pues viene siendo lo que es el Código de Hammurabi, la ley de las 12 tablas, e inclusive los mismos 10 mandamientos, aunque no eran de carácter
coercitivo como lo es una norma jurídica, pero sí vemos cómo se imponen ciertas conductas de que no se debe de desarrollar por parte de cualquier persona. ¿Por qué? Porque esto va contrario a una creencia y ya en nuestro sentido aplicado al derecho, pues bueno, precisamente esas conductas van en contra del mismo derecho y de la sociedad. Entonces, para poder entender un poquito más, vamos a comenzar viendo algunos conceptos, como es el concepto de norma, que en su aspecto doctrinal, la norma generalmente se define como una regla que regula la conducta de personas en una determinada sociedad, por lo que todas las personas están vinculadas a diversas clases de normas, como las jurídicas, morales, religiosas, del trato social y técnicas. ¿Qué diferencia vamos a encontrar entre cada una de ellas? Que precisamente únicamente las normas jurídicas van a tener ciertas características, a diferencia de las demás, con las cuales tiene la facultad del Estado de poder exigir su cumplimiento. En cambio, las otras son más de carácter interno. Como concepto de regla, vamos a entender que se denominará la norma o ordenación de comportamiento obligatorio dictado por una autoridad competente y cuyo incumplimiento o desconocimiento traerá como consecuencia la aplicación de una determinada sanción. En este caso lo podemos ejemplificar por medio del reglamento de tránsito o algún otro reglamento en el cual, pues bueno, se deben de acatar ciertas medidas para no ser acreedores a alguna sanción. Inclusive no pueden ser únicamente jurídicas, pueden ser administrativas o de carácter laboral dentro de alguna empresa que por lo general tienen un reglamento interno y pueden recibir ciertas amonestaciones. Como concepto de ley en el lenguaje jurídico se encuentra empleado en dos sentidos radicalmente diversos, mejor dicho, opuestos. Uno es el sentido formal. Se llama ley cualquier acto o documento que independientemente de su contenido normativo emana del órgano legislativo y que goza por eso de un peculiar régimen jurídico. En particular, que sea eficaz erga omnes, que es precisamente el significado del sentido formal. En sentido material, se llama ley cualquier acto o documento que independientemente del órgano del cual emana y del régimen jurídico que lo caracteriza, exprese o contenga normas generales y abstractas. La ciencia jurídica, donde su objeto es diferente al resto de las ciencias sociales, puede ser analítico conclusivo. De acuerdo con Kelsen, la función del derecho es regular conductas, pero su objeto es describir las percepciones jurídicas, los mandatos que se encuentran dentro de la norma jurídica. La ciencia del derecho debe utilizar una serie de instrumentos que le sean útiles para construir conceptos. A diferencia de otras ciencias, el derecho se encarga de elaborar o introducir al debate diversos dogmas, a partir de los cuales el jurista lleva a cabo sus propios desarrollos, por ejemplo, el de la plenitud del derecho. Una particularidad de las ciencias jurídicas es regular conductas, pero su objeto es describir las prescripciones jurídicas y los mandatos que se encuentran dentro de la misma norma jurídica. En este sentido, pues bueno, sigue actualmente existiendo un debate de que si el derecho es una ciencia o no. Entonces, en este sentido, podemos decir que sí. Sí es una ciencia, ya que también recaba diversos datos en diversas ramas para poder seguir siendo perfeccionada. Como características del derecho, que también nos podemos encontrar como características de una norma jurídica, es que son bilaterales, en donde una persona diferente a la afectada puede exigir que se cumpla cierta norma. Otra característica es que es heterónomo. Una persona podría discrepar con el contenido y las imposiciones de cierta norma, y por esto es irrelevante para el derecho. Ese individuo está sujeto a su cumplimiento. Posee alteridad, siempre se refiere a la relación de una persona con los demás, a la conducta exterior de una persona en relación con las otras. Ese también lo podemos encontrar bajo el nombre de exterioridad en vez de alteridad. ¿Y qué es coercitivo? Donde supone el uso de la fuerza para exigir el cumplimiento de las leyes y normas si la situación la hace necesaria, y aplicación de sanciones que corresponden si el derecho es violado. Es decir, que se vaya en contra de las mismas normas jurídicas o de la misma ley, pues tiene el Estado la facultad de utilizar la fuerza para poder exigir su cumplimiento. Bueno, en este espacio estaba diseñado para ustedes para poder exponer precisamente las dudas y preguntas que tuvieran tanto de los temas como de los productos que van a realizar durante la materia.
en el cual, pues bueno, al no haber asistido a la clase, no pierden ese derecho, pero me las pueden consultar por medio de la plataforma o directamente por correo institucional. Muchísimas gracias por su atención. Hasta pronto.